De hoy me gustaría un poco escucharles de cuáles son las actividades que vienen realizando ustedes con relación al avance en sí de sus proyectos, si están pudiendo replicar lo que estamos haciendo en el video, en qué aspecto están teniendo dudas, si están trancados, si no hay mayores dudas. Me gustaría un poco escucharles, señores, para poder seguir avanzando. Buenas. Recuerden, señores, que siempre está abierto el canal de comunicación, ¿verdad? Entonces, de mi parte también voy a estar siempre pendiente a las preguntas, a las dudas, a las sugerencias. Creo que la gran mayoría ya me ha enviado sus temas del trabajo práctico. Si hubiere todavía algunos que no me han enviado, por favor háganlo porque ya vamos a empezar a evaluar los procesos y los avances que ustedes vayan teniendo. Bien, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Ya, no sé qué pasó acá, me salió una configuración un poco extraña. Bien, entonces, ahora que volvimos, voy a presentar mi pantalla y ustedes me confirman, por favor, si están visualizando mi pantalla. Perfecto, bueno. Nosotros venimos trabajando con todo lo que era el esquema de patrón DAO y DAO Implement. En estas sesiones fuimos viendo en forma detallada todos los bloques necesarios para poder trabajar con las operaciones de índole SQL. Habíamos visto en las primeras sesiones todo lo que tenga que ver con el perfil, el DAO Implement, o sea, unas operaciones SQL contra una entidad no muy compleja, vamos a hacerle una tabla que tenía solamente código y descripción. Para reforzar eso, habíamos hecho una video práctica en la sesión anterior, en la cual yo codifiqué el de ciudad, ¿verdad? La tarea de ustedes era que ustedes vayan replicando también estas operaciones en sus tablas, ¿verdad? Y si ustedes iban encontrando ciertas dificultades, por favor me la hagan saber eso, ¿verdad? Para poder hacer una retroalimentación o replantear los ejemplos. Bien, con esto nosotros habíamos iniciado ya el desarrollo en sí de nuestro red. Esto sería el núcleo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y, y sabemos bien de que no todas las entidades van a tener estas mismas características, no todas las tablas que nosotros tenemos en nuestra base de datos
solamente se componen de columnas de código de descripción o comentario, o tablas que contengan columnas propias. Nosotros sabemos que gran parte de nuestra entidad son entidades relacionadas. Por ende, también tenemos que replicar esas entidades que poseen relaciones del lado de nuestro patrón DAO, ¿sí? Entonces, el día de hoy, lo que yo voy a estar haciendo, señores, es crearme ya una pequeña entidad de usuarios, esa que yo les había pasado a ustedes. Y esa entidad de usuarios va a tener dos referencias: una referencia de la tabla de perfil de usuario y una referencia que tiene que representar al usuario en sí, o sea, al funcionario que se encuentra por detrás de ese usuario. Por ende, voy a crearme esa tabla. Ya estaba empezando aquí mi tabla en sí. Ahora, bueno, la que empecé a crear iba a ser la de funcionarios. Evidentemente, como yo necesito solamente datos básicos de esta entidad, de esta tabla, solamente voy a crear nombre y apellido. Fíjense que nosotros vamos a empezar a avanzar, ¿sí? Nosotros con este tipo de entidades vamos a dedicarles 2 sesiones, probablemente la de hoy. Después vamos a hacer otra vez otra práctica el día jueves, y para el día sábado nosotros ya tenemos que avanzar, y posiblemente, si no hay mayores dudas, el día sábado tenemos que introducirnos ya en un esquema más avanzado, que sería ya darle inicio a lo que es el manejo de las cabeceras de detalle. Entonces vamos avanzando, y ustedes también deben de ir avanzando conforme lo vamos haciendo. Entonces esto va a ser apellido. Yo solamente necesito el nombre y apellido, y por último le voy a poner acá número de seguro. Y esto voy a manejar como un valor numérico. Si alguien tiene alguna consulta que quiera realizar, por favor, siéntanse cómodos en realizar nada más la consulta. Yo no tengo problema en interrumpir la clase para dar respuesta a esa pregunta. Bueno, ya creé la tabla de usuarios, y fíjense que ya tengo la de perfiles. Entonces la que ahora nos toca crear es la de usuarios en sí. Esta tabla de usuario va a tener su propio ID. También va a tener el dato de usuario en sí. Ese usuario va a tener la clave correspondiente. Seguidamente tenemos que nosotros registrar podemos registrar el estado de ese usuario. Entonces, si está activo o inactivo, entonces le voy a crear una columna estado. Yo lo manejo siempre por valores booleanos. Esto siempre es una opción. Los alumnos manejan muchas veces valores numéricos, otros valores booleanos, otros valores carácter. Acá no hay ningún reglamento en sí a seguir. Ustedes manejen según su criterio. Bueno, y después vamos a agregarle ya más adelante, cuando empecemos a agregarle los tokens de seguridad, le voy a ir haciendo crecer a esta tabla, ¿verdad? Pero por el momento nos toca trabajar con estos datos propios de la tabla usuario y con las referencias, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían las referencias? La de ID de perfil, y esto es un valor numérico, y el ID correspondiente al funcionario. Entonces voy a crearme la APK de la tabla, y seguidamente me creo las referencias, las claves foráneas. La primera referencia, la de funcionarios,
Mi columna local es ID funcionario y la columna a la cual hace referencia es la columna ID de la columna, perdón, de la columna ID de la tabla de funcionarios. Esta es la PK y esta va a ser la FK. Ok, agrego la primera y luego voy a agregar la segunda. Nuevamente la tabla a la cual va a hacer referencia apunta a perfiles. La columna local va a ser la columna ID perfil y la columna referenciada la columna ID. Ok, y con eso ya se ha creado la tabla de usuarios con las columnas propias y las dos referencias. Bien, de esta manera yo ya tengo la tabla contra la cual voy a trabajar. ¿Se entendió lo que hice aquí, señores? ¿Hay alguien que tiene alguna duda en este aspecto? Excelente. Bien, entonces esto es lo que tenemos que transformar también en nuestro esquema de DTO y patrones DAO y DAO implement, ¿verdad? Entonces voy a abrir mi proyecto y me voy a fijar en un aspecto muy importante, y es que nosotros habíamos puesto un punto de partida y ese punto de partida era las clases que representan al transporte de datos. Entonces nosotros acá ya tenemos el del perfil, pero no tenemos en sí el del funcionario. Nosotros funcionario también vamos a necesitar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una referencia para obtener los datos de ese funcionario. Entonces nosotros, para poder darle continuidad a nuestro ejemplo, tenemos que agregar sí o sí esa clase que represente al funcionario. Entonces lo que voy a hacer es rápidamente me voy a crear una nueva clase siguiendo todos los parámetros y todas las recomendaciones del patrón de TO. Entonces esto va a ser funcionario de TO. Voy a finalizar. Y bueno, y funcionario de TO, recordemos que de dónde voy a obtener los datos, puedo directamente venir y fijarme qué tipo de datos es lo que necesito. Entonces puedo llevar esto para una ayuda a memoria y esto lo borro. Entonces estas van a ser las propiedades de mis variables, las propiedades de mis clases, perdón, que representan las variables de mi clase. Entonces todas son privadas, numéricas, las que corresponden. La primera es el ID y la segunda es el número de cédula. Entonces por nomenclatura ya sabemos que tenemos que usar de esta manera: palabras compuestas unidas, y la segunda palabra siempre inicia con la inicial mayúscula. Después ya tenemos nombres y apellidos. Estas son columnas que tienen que trabajar con valores alfanuméricos, o en este caso en cadenas de texto. Ratito que responda mi PC, hay veces que se pone un poco lento. Ahí ya respondió. Entonces esto va a ser nombres y el último apellidos. Perfecto, una vez hecho esto, pues ya mi ayuda a memoria lo puedo borrar. Preparo los setter y los getter. Entonces le digo que voy a preparar todos los métodos setter y getter. Bien, de esa manera ha finalizado mi funcionario de TO. Y ahora debo de
crear el que corresponde al usuario de TO en sí. Ya tengo funcionario y ya tengo perfil de TO. Ahora nos toca crear el de usuario en sí. Entonces esto mismo que hago aquí, o sea, lo copio de aquí y voy a mi proyecto, clic derecho, nuevo, nueva clase nuevamente. Andar un poquitito. Y ahora respeto también mi encapsulamiento, tipo de datos, y la primera representa la ID. Después necesito dos que representen a valores de tipo caracteres. Trabajamos con la clase string. Esto va a ser el usuario en sí y la clave en sí. Después necesito una variable estado que va a ser booleana. Este va a ser el estado. Y aquí es donde tenemos que parar un poquitito y ver. Esto son las dos columnas que tienen que ver con la referencia. Entonces cuando nosotros encontramos las columnas que sabemos que son clave foráneas, nosotros cuando declaremos la clase de TO, nosotros no tenemos que declarar esto como valores numéricos. Si bien yo sé que voy a necesitar solamente, para este caso voy a necesitar solamente el ID de tanto de perfil como el ID de funcionarios, entonces yo podría haber hecho una declaración como esta directamente, va a ser integer y declararía así ID perfil. Pero en realidad con esto yo voy a estar muy limitado. ¿Por qué limitado? Porque esta variable solamente me va a permitir contener el valor ID correspondiente a los datos del perfil, que solamente me va a servir para hacer la inserción o bien la modificación. Pero yo sé que detrás de una referencia en algún momento yo voy a necesitar recuperar, aparte del ID, voy a necesitar recuperar los demás datos. Podría ser que necesite recuperar la descripción del perfil, algún dato particular del perfil. Lo mismo pasaría con funcionarios. Yo necesitaría su número de cédula, nombre y apellido, datos que evidentemente solamente teniendo el ID nada más no voy a poder obtener en forma directa. Entonces nosotros, en vez de estar declarando una variable numérica para alojar solamente el valor numérico, lo que nos toca hacer aquí es ya declarar los objetos que representan al perfil y el objeto que le representa al funcionario en sí. ¿Y cuáles serían ese objeto? Serían los DTOs que nosotros ya tenemos preparados para el perfil y para el funcionario. ¿Por qué? Porque detrás de esta clase nosotros vamos a acceder a todas las variables necesarias que representan a funcionario y lo mismo a perfil. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Quedaría de esta manera: perfil de TO, y acá esto sería el objeto perfil y esto sería funcionario de TO. De esta manera quedaría. Entonces, estos valores están representados por sus
propios objetos. Y para llegar al valor ID, lo que yo voy a hacer después es perfil punto y voy a llegar a su set, a su get ID, funcionario punto get ID. Entonces de esa manera estamos representando. Esto lo voy a dejar aquí para que se visualice. Entonces estas tres columnas están representadas aquí, estas cuatro columnas están representadas aquí y las dos últimas están representadas aquí, cada uno con su DTO. Bien, y una vez hecho la declaración, el siguiente paso sería preparar los getter y los setter. Selecciono todo de una vez y le digo generar. Entonces fíjense que cuando me preparó mi set perfil, él representa el DTO de perfil, y cuando voy a hacer get perfil, él me devuelve ese DTO. Lo mismo pasa con el funcionario. Él recibe un funcionario DTO y retorna el funcionario DTO. Cuando trabajamos con valores de tipo estado booleano, lo mismo. Trabajamos reciben los booleanos. No hay ninguna diferencia con los demás tipos de datos. Y bien, y de esa manera, señores, pasamos a trabajar ya con la interfaz, que es exactamente lo mismo que nosotros venimos haciendo con las demás entidades. Usuario log, y esto vamos a heredar o vamos a extender de base SQL y le indicamos que este va a trabajar con el usuario de DTO. Por el momento no le vamos a agregar ninguna operación propia. Entonces pasaríamos a la siguiente función, que sería en el lado implement crearíamos una clase denominada usuario, y aquí es donde nos tocaría trabajar. ¿Qué debemos hacer aquí? Que aquí debemos de implementar la interfaz correspondiente. Usuario DAO. Le doy a implementar todos los métodos abstractos y tengo exactamente las mismas operaciones que ya tenía anteriormente. Como esto son bloques que nosotros ya lo estudiamos detalladamente, entonces yo tengo la facilidad de directamente irme hasta uno que ya está construido e ir copiando los bloques de código, porque son bloques estándares que vamos a estar utilizando. Copio esto, me pide las importaciones correspondientes, le doy que acepto las importaciones, ya tengo declaradas todas las variables necesarias. Me voy a crear el método constructor de mi clase usuario DAO implement, un método constructor que no recibe ningún parámetro, y aquí lo que nos toca es crear la instancia de la conexión. Entonces connect es igual a nueva instancia de conexión. Con esto también estamos ya generando o gestionando la conexión a nuestro motor de base de datos. Y luego nos quedaría copiar el bloque que está en agregar. Entonces voy a copiar este bloque de código, el contenido del método agregar, y lo voy a adaptar según mi necesidad. Entonces aquí pego esto, importo los datos correspondientes, y evidentemente aquí nosotros no estamos trabajando con get descripción y get comentario, por eso me da un error. Nosotros esos getters tenemos que adecuar a nuestro usuario de DTO.
Pero aquí el primer cambio sería en el query SQL. Este query SQL evidentemente está desfasado, ¿sí? Entonces ya de entrada borro y tendría que irme hasta mi proyecto, hasta mi motor de base de datos. Me posiciono sobre la tabla de usuario en este caso, clic derecho, vamos a hacerle script y le vamos a preparar el insert. Entonces, como yo sé que mi ID es autoincremental, voy a borrar la columna y le borro el parámetro. Entonces, fíjense que aquí ya se visualiza ya mayores cantidades de columnas, mayores cantidades de parámetros. Entonces, recuerden una de las reglas fundamentales en este punto: misma cantidad de columnas, misma cantidad de parámetros. Entonces, tenemos columna 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, aquí lo que podemos mejorar un poquitito esto es que cuando yo cree, mejor dicho, un registro por alta, por defecto este estado ya esté, porque se asume que si vos estás dando de alta a un usuario, ese registro debería de estar activo ya. Entonces, acá en la columna de estado voy a cambiar un poco y le voy a agregar una definición, un valor por defecto. Esto no puede ser nulo y por defecto, cuando se va a generar un nuevo registro, ya se carga con un valor verdadero. Las personas que trabajen con valores numéricos, por ejemplo, si van a usar 0 y 1, ustedes pueden hacer eso mismo, pero en vez de valores booleanos le ponen el valor correspondiente. Entonces, con eso yo modifico mi columna estado y con eso lo que consigo es no tener que enviarle en la inserción un valor para estado. Entonces solamente tendría que enviarle el usuario, la clave, el ID perfil y el ID del funcionario. Entonces serían 4 columnas versus 4 parámetros. Esto ahora sí lo copiaría, me iría a mi proyecto y en mi query SQL lo pego. Entonces de esta manera está preparado el query y lo siguiente que tenemos que hacer, señores, es representar los getters correspondientes a las columnas correspondientes o hacer una equivalencia, ¿sí? A la tabla de a la columna de usuario, evidentemente el DTO punto tiene que ser el getter correspondiente y en este caso el getter correspondiente es get usuario. El segundo es clave, entonces el índice 2 sería get clave. Después viene el índice 3 y el índice 4, que son los que representan ya a nuestros objetos. Entonces esto va a ser prepare statement punto, y aquí hay un punto muy importante. Esta columna y esta columna ambas trabajan con valores de tipo numéricas. Entonces lo que yo tengo que hacer aquí, es decirle que el valor que le voy a estar seteando es un valor setInt índice 3 y el valor para la columna 3, que es el de perfil. Yo aquí es donde le digo dto.get perfil. Fíjense que el get perfil, ¿qué tipo de objeto me devuelve? Me devuelve el perfil de TO. Entonces al poner perfil de TO, aquí me va a estar dando un error todavía, pero lo que habíamos dicho hace un rato, cuando yo trabaje con su DTO, lo que tengo que hacer es llegar al DTO primero y luego llegar al método. Entonces al ponerle punto nuevamente, en ese caso yo ahí voy a estar llegando al getID, que es en este caso el getID es el valor o es el método que me recupera el valor numérico. Entonces quedaría de esta manera. Fíjense que ahí ya me ha desaparecido el error. Lo mismo haríamos para funcionarios. ps.set int. Ahora ya representaríamos esto para el índice 4 y el índice 4 me está pidiendo
un valor para ID funcionario, y yo sé que el ID funcionario era numérico, por eso aquí le puse setInt. Entonces este DTO tiene que llegar al get funcionario, ahí está, llegamos al get funcionario y luego llegamos al get correspondiente de ese funcionario. Entonces va a ser get ID. Entonces, señores, de esta manera nosotros estamos trabajando con un query SQL en donde se visualiza que tenemos dos claves foráneas, y acá estamos representando cómo tendríamos que obtener, mejor dicho, el valor ID del objeto propiamente perfil y del objeto propiamente funcionario. ¿Se entendió, señores, esto que hicimos hasta este punto? ¿Tienen alguna consulta? ¿Tienen una duda? Bien, entonces recuerden que la práctica es fundamental en estos casos, ¿sí? Entonces vamos a continuar. De esta manera, señores, yo ya he finalizado el query para la operación de agregar. Los demás bloques de código yo no modifico, queda tal cual. Entonces con esto también ustedes van a estar comprobando de que las modificaciones que ustedes deberían de estar agregando o realizando para representar las entidades que tengan clave foránea son mínimas. Modifican primero el usuario, el DTO, y luego trabajan con los getters de cada DTO nada más para recuperar el valor. Bien, entonces el siguiente bloque que tenemos que hacer es el que representa al de modificación. Nuevamente vamos hasta el ejemplo ya funcional, que era el de ciudad en este caso. Copio todo el contenido de ciudad, voy hasta el de usuario, lo pego aquí. Vamos a maximizar mi pantalla. Evidentemente esto ya tiene que representarse con el de usuario. La primera columna que nos dice descript sería la columna de usuario. La segunda columna sería la clave. Como yo tengo más columnas, el siguiente sería el ID perfil y el ID funcionario. Entonces aquí pondría nuevamente coma, y esto tendría que ser de esta manera: el ID funcionario y el ID perfil y el ID funcionario. Luego hacemos los seteos correspondientes. Usuario, le modificamos el getter. El segundo caso sería la clave. Para el tercer caso sería el perfil el ID del perfil que nosotros representaríamos en este caso. Para el índice 3 está bien el setInt, pero el valor no va a ser getID, sino que el valor tiene que venir de get funcionario, get perfil en este caso, punto get ID. Y lo mismo iría para el índice 4. Lo mismo iría para el índice número 4. Entonces GTO, pero en vez de getID iría primeramente get funcionario punto getID.
Y el índice 5 sí corresponde al DTO GTI. Entonces de esta manera también ya hemos culminado la modificación del bloque modificar, para la redundancia. Y nos queda preparar el bloque de eliminar, que también se van a dar cuenta que es uno de los bloques más fáciles de codificar, por lo menos, ¿verdad? Entonces sería, nuevamente vamos aquí, copiamos, pegamos, voy a darle forma. ¿De qué tabla vamos a eliminar los datos? Si yo quiero eliminar, ¿verdad? Porque en este caso la eliminación en sí no sé si se aplica para usuarios. O sea, aquí valga la aclaración, ¿verdad? De que como los datos de los usuarios son datos históricos y muchas veces nosotros necesitamos almacenarlo, por más que el usuario ya no ha sido, ya no existe ese usuario o ya no está activo, normalmente se recomienda guardar los datos de usuario para que en los informes correspondientes siempre te aparezca el histórico, ¿verdad? Siempre te diga usuario fulano de tal en algún momento manipuló tal tabla, ¿verdad? Entonces no vamos a aplicar el concepto de eliminar, sino más bien vamos a aplicar el concepto de anular. Entonces, por ende, puedo yo directamente aquí también codificar y ponerle nada más el update, pero prefiero directamente dentro de mi DAO correspondiente preparar el anular. Entonces esto va a devolver también un valor booleano y esto va a ser anular. Así. Y esto va a recibir el PTO como parámetro también. Entonces al agregar esto, evidentemente aquí me va a estar pidiendo que implemente dicho método. Esto va a quedar desfasado. Esto vamos a retornar nulo nada más. Boolean tiene que ser o true o false, entonces quedaría así. Entonces en el anular que está aquí, vamos a trasladarlo hasta el bloque, encima del bloque de eliminar. En el anular lo que tendría que hacer es copiar este bloque de código del modificar, modificaría mis datos de mi query, y esto lo que tendría que hacer es ponerle la descripción correspondiente a la columna estado. Sería, entonces estado es igual, y directamente acá yo ya le puedo borrar los demás. Entonces el índice 1 sería set boolean, y el índice 1 va a representar al DTO.get estado, y el índice 2 representa la ID, DTO.getID. Entonces de esta manera nosotros lo que tendríamos es un anular y no un eliminar, y el eliminar retornaríamos falso nada más. Esos son para los casos en que el alumno decida no utilizar normalmente la eliminación de un registro, más bien la anulación de dicho registro. Bien, entonces se fijaron que rápidamente fuimos ya codificando también la operación de inserción, modificación
y en este caso de anulación. Entonces nos queda trabajar con los recuperar, ¿sí? Entonces los recuperar no tienen mayores complejidades, ¿sí? ¿Tienen alguna consulta hasta este punto, señores, antes de avanzar? Algo que no le haya quedado claro. Bien, ahora son 10:30 van a ser. Vamos a tomarnos 10 minutitos para tomar un poco de agua, ir al baño y volvemos 10:40, señores, ¿les parece? Ok, voy a parar el video un ratito para que nos siga grabando. Hola, ¿me escuchan? Excelente, excelente. Vamos a continuar entonces. Entonces, nosotros estuvimos viendo ya en esta primera parte de nuestra sesión del día de hoy las operaciones que ya conocemos de inserción, de modificación y eliminación. Ahora nos toca ver las consultas correspondientes, ¿verdad? Y vamos a utilizar la misma práctica que venimos realizando, el copiar y pegar el bloque anterior. Vamos a ir a nuestra ciudad y aquí tenemos el recuperar registros, es el que nos devolvería todos los datos en sí. Aquí está, y realizo la modificación correspondiente. Creo las importaciones y evidentemente aquí hay las modificaciones saltan a la vista, ¿verdad? Lo primero que yo tengo que modificar es que mi lista es de tipo usuario de Teo. Luego tendría que modificar el select, ¿sí? Entonces el select, ya para poder recuperar los datos correspondientes a nuestro perfil y a nuestro usuario, tendría que preparar ya una unión entre las tablas. Entonces voy acá a armar mi query. Esto va a ser select. A esto le vamos a poner un alias. Esto todo voy a recuperar de la tabla que va a tener el alias A. La tabla que va a tener ese alias es la de usuario. Yo primeramente voy a recuperar siempre que a.id sea igual y a un valor correspondiente, y por sobre todo que este estado esté activo. Bien, entonces para poder probar esto yo tengo que tener evidentemente datos en la tabla de funcionarios. Entonces voy a crearme aquí un
perfil creo que ya tengo, y entonces nos queda cargar los datos de usuario. Este va a ser estado por defecto, va a estar true, y el ID perfil y el ID funcionario. Perfecto, son dos usuarios que acabo de registrar. Por ende, vengo nuevamente a mi query y tengo que hacer la unión, ¿verdad? Contra mi tabla primeramente de perfil. Esto va a tener un alias B, donde A punto sea igual a B punto, ¿sí? Aquí tengo que hacer la igualación de la FK contra la FK. La FK de la tabla de usuarios es ID perfil contra la PK, que yo sé bien que siempre la PK es el ID. Y esto mismo hago con el de funcionario. Descript es la columna que recupera la descripción de mi perfil. Antes de pasar al siguiente, acá lo que voy a poner entonces es que la descripción me traiga ya de aquí. Bueno, ahora sí paso al de funcionario. Esto va a poner el alias C, y entonces esto va a ser así: ID funcionario desde ID perfil, y aquí va a ser C punto, y acá tendría que recuperar el dato de funcionario, y puedo concatenar nombres, apellidos y número de cédula. Entonces el número de cédula debería estar primero. Y si quiero un espacio, tengo que ponerle aquí un espacio. Y esto va a ser entonces, todo esto va a ser el funcionario en sí. Pero el usuario no existe. Usuario pues. Hoy me trae concatenado, pero
trae concatenado, pero me traen pegado nada más. No importa. La idea ya está plasmada ahí. Entonces, este query que nosotros armamos es el que nosotros debemos de copiar. Bueno, pero en este caso es sin ponerle la condición. O sea, esta condición no debería de estar acá. Esta condición debería de estar cuando vamos a representar el recuperar según ellos. Entonces, con esta consulta nos tiene que traer todos los usuarios que estén activos. Vamos hasta aquí. Pego aquí mi query. Y luego esto no varía absolutamente nada, esto no varía, la lista creo una lista y en vez de ciudad de TO tendría que ser aquí usuario de TO. Cada vez que entra dentro del ciclo va a estar creando un nuevo objeto. El ID, esto está bien. El siguiente es set, sería set usuario. Aquí, por consiguiente el siguiente sería set clave. Luego el estado no hace falta porque asumimos que todo está verdadero aquí. Por ende, inclusive puedo borrar esto. Luego tendríamos que trabajar ya con el ID del perfil y la descripción de dicho perfil, y luego el ID del funcionario y los datos del funcionario en sí, si es que quiero concatenado, o en este caso estoy pensando que yo probablemente no tendría que haber concatenado porque el funcionario me va a pedir que le pase el número de cédula, luego el nombre y luego el apellido. Entonces esta concatenación que hice está de más. Voy a quitarle nomás y le voy a recuperar en forma independiente. Y entonces aquí, señores, donde yo tengo que cargar el perfil, primeramente lo que tengo que hacer es crearme el perfil de TO. Aquí es donde varía un poquitito, ¿verdad? Porque tenemos que crear primeramente el perfil, luego cargar ese perfil, id, aquí iría rs.getInt, y el nombre de la columna, que en este caso sería id-perfil, y después iría perfil punto setDescript, que sería rs.getString, y esto sería descript. Con esto nosotros creamos el perfil y luego ese perfil cargamos al perfil correspondiente. Entonces va a ser set, y ahí está, set perfil. El método set perfil nos pide justamente un perfil, entonces quedaría de esa manera. Y hacemos lo mismo
para funcionario. Funcionario DTO. Cargaríamos el objeto setID. El setID viene del ID funcionario. Get-int. Lo siguiente era el número de cédula, el nombre y el apellido. El número de cédula también es numérico. Luego es funcionario.set nombre. Recuperaríamos nombres y por último el apellido o los apellidos mejor. Aquí están apellidos. Una vez creado el objeto y cargado el objeto, dicho objeto tenemos que pasarle al DTO.setFuncionario. Este no tiene comentarios. Y bien, y entonces queda de esa manera. Primeramente instanciamos el usuario DTO, el objeto usuario, cargamos los datos propios de la columna ID, usuario y la clave, y luego nos va a pedir el usuario.perfil. Entonces sabemos que el perfil nosotros ya habíamos preparado para que trabaje con su propio objeto. Por ende tenemos que primeramente crear el objeto perfil, cargar dicho objeto y luego ese objeto creado y cargado asignar al set perfil. Y lo mismo para el caso de funcionario. Le cargamos a su set funcionario y luego ese DTO de usuario, ya con todos los datos cargados, agregamos a la lista. Entonces en este caso 2 veces va a entrar aquí y va a estar cargando los valores. Si hay más de un registro, o si hay más de 2 registros, la cantidad de registros que tenga mi tabla, siempre que se cumpla esta condición. Bien, entonces de esta manera nosotros tendríamos que trabajar con el recuperar registros, y para el caso del recuperar registro es copiar este bloque de código, voy a recuperar registro, pego aquí, aprovechando que estoy aquí voy a ponerle el return de la variable msj. Y bueno, y elimino esta lista. Yo sé que ya no va a haber una lista, y aquí tengo que agregar una condición, y que a.id sea igual a un parámetro. Entonces este parámetro es el que le tenemos que setear. Entonces aquí, antes del execute query, ya sabemos que tenemos que hacerle el seteo, set int índice 1, y acá debería de quedar el dto.getID. Esta lista borramos, este while cambiamos por el if nada más. Esto lo llevo aquí arriba.
le voy a modificar para que no me cree conflicto con los términos, con el nombre, porque ambos se denominan DTO y puede haber confusión. Entonces DTO es igual a null antes del if. Si existe un registro que recorrer, en este momento recién DTO es igual a new usuario DTO. Se carga el DTO, pero en este caso ya no se le agrega a la lista, sino que lo que se retorna es el DTO cargado. Si hay un error, null. Y entonces queda de esa manera. Prácticamente la modificación que se realizó es bastante simple, ¿verdad? La diferencia es que el otro devuelve una lista de usuarios y este devuelve un solo usuario. Entonces por ende la lista fue eliminada y se le agregó el parámetro, que en este caso va a ser otra de las condiciones, que venga por un solo dato. Se setea el valor correspondiente, en vez del while se pone if nada más, y cada vez que esto sea diferente, que esto tenga un registro que recorrer, esto no va a quedar con null. Si esto no tuviese un registro que recorrer, el valor que se retornaría sería nulo, sería este valor que se le asignó. Como asumimos de que está bien nuestro código y de que el valor que yo le voy a pasar es un valor que sí existe, debería de entrar dentro de la condición, crear el objeto, cargar el objeto con los valores que nosotros ya lo vimos, cargar el perfil y cargar el funcionario, y luego ese objeto cargado es el que se retorna aquí abajo. Y bien, de esta manera también ya hemos terminado la construcción de nuestro bloque recuperar registros y recuperar registros. Lo que nos queda ahora es ver con el test, ¿sí? para ver si está funcional esto, de tal manera que esto yo también les pueda pasar a ustedes y ustedes puedan tenerlo como una guía. Entonces, para dicho test, voy a ir cerrando un poco esto porque si no se me va a llenar aquí mi pantalla, y voy a test. Esto era lo correspondiente a las demás sesiones. Bueno, entonces yo aquí ahora tendría que trabajar. Ya tengo el de perfil aquí y ahora voy a crear el de funcionario. Y luego voy a necesitar el de usuario. El usuario de DTO, porque también voy a tener que trabajar con el usuario. Ahí está. Bien, nosotros dijimos que primeramente tendríamos que construir el DTO o cargar en este caso el DTO. Entonces usuario DTO sería igual a usuario DTO correspondiente. La primera operación que quiero probar es la de inserción. Entonces usuario DTO punto el valor correspondiente, el usuario en sí, la clave correspondiente, y luego tendríamos que pasarle el perfil y el funcionario. Y fíjense que cuando trabajamos con perfil y con funcionario, evidentemente a ella les indica ya qué tipo de datos o qué tipo de objetos es el que tenemos que pasarle. Tenemos que pasarle el DTO
perfil. Entonces, para estos casos, como este va a ser la inserción en sí, yo puedo crearme un camino, un atajo, vamos a decirle, para no tener que hacer esto que hicimos aquí. Aquí nosotros en dos líneas de código creamos el objeto y seteamos el objeto, que sería esto que voy a poner aquí ahora mismo. Entonces, como yo sé que lo único que yo voy a necesitar en este caso es, porque este es para la inserción en sí, yo lo único que voy a necesitar es el ID de dicho perfil. A mí no me importa, a mí en este momento no me importa la descripción ni menos el comentario. Entonces, para que esto quede en una sola línea, la construcción quede en una sola línea, lo que puedo hacer es en mi perfil de TO me creo un método constructor que me inicialice el ID o que me pide inicializar el ID. ¿Cómo hago eso? Voy hasta mi DTO correspondiente y acá preparo el método constructor sin ningún parámetro y el método constructor que me reciba los parámetros, pero en este caso yo solamente quiero que me reciba un solo parámetro. Entonces voy a borrar lo demás y me quedo solo con el ID. Entonces de esta manera lo que voy a conseguir es que cuando voy a tener que crear mi objeto, directamente hago esto, new perfil de TO, y ahí elijo, quiero crear el método, el objeto mediante el constructor vacío, o quiero ya en el momento de crear ya quiero indicarle ya la ID. Entonces para estos casos me serviría este caso. Entonces perdón, esto es numérico. Entonces quedaría así. Lo que aquí tendríamos que hacer prácticamente en dos líneas, aquí lo hacemos en una línea. Bueno, en realidad tres líneas sería, porque esto tendría que ser así. Así quedaría. Entonces, en vez de estar haciendo tres líneas de código, quedaría en una sola línea de código, siempre que yo necesite solamente trabajar con el ID. Entonces, esto voy a dejar ahí para que se visualice la diferencia entre uno y otro. Y habiendo dicho esto, lo mismo me tocaría hacer con el funcionario. Entonces, voy a funcionario de TO, me prepararía el método constructor vacío y luego el método constructor que me reciba los parámetros, pero a mí no me interesan todos los parámetros, a mí me interesa solamente el ID. Entonces sería de esta manera: usuario de TO punto set funcionario, una nueva instancia de funcionario de TO, y elijo este valor, y ahí le paso, voy a poner entre comillas, ahí le paso el valor numérico correspondiente. Y bueno, y de esta manera yo ya estoy creando el objeto, tanto perfil y funcionario, cargando a los set correspondientes, y luego ya tendría el usuario completo. Con esto lo que me queda es invocarle al usuario DAO. Creo que ya el usuario DAO es igual a una nueva implementación de usuario DAO, y luego lo invocaríamos a su método agregar. Aquí no hay ninguna diferencia, esto es totalmente estándar. La única diferencia es aquí, más nada. Entonces esto le doy clic derecho y le doy agregar. Esto yo le denomino test 321. Voy a verificar. Código 3, test 321, por defecto true, y de perfil 1 y de funcionario 1. Voy a hacer otra inserción.
funcionario va a ser 2, perdón, el perfil 2 y el funcionario vuelvo a agregar. Y la operación ha sido exitosa nuevamente y los códigos correspondientes a los valores que yo le he ingresado. Vamos a modificar. Entonces, lo que quiero modificar es el usuario sábado. En este caso tengo que indicarle el ID. Si mal no recuerdo era el código 4. Código 4. Entonces código 4. Esto va a ser ¿no? Y lo que voy a modificar es también los valores tanto de perfil como de usuario, y en vez de invocarle al agregar le invocaríamos a modificar. Clic derecho, run file, mod 1 y 1, los valores de código. La modificación fue exitosa y ahora lo que voy a invocarle es al método anular. Entonces en nuestro caso el código 4 es el que debemos anular, entonces directamente en vez de llamarle a modificar aquí tendríamos que llamarle al anular nada más. Clic derecho, ejecutar. Hubo un error. Yo no le pasé el valor. Entonces para anular tengo dos opciones: pasarle aquí set anular, set booleano, en este caso set estado, y tendría que pasarle yo aquí false. O bien otros lo que hacen es directamente acá en el query del anular ya le ponen estado falso. Yo mantuve nada más esto para seguir mi misma política, la misma política que venimos realizando en todas las operaciones. Entonces ahora sí debería de anular. Voy a verificar y el código 4 en este momento está anulado. Bien, entonces ahora lo que nos toca es mostrarlos recuperar y el recuperar registros y el recuperar registro único. Vamos a test nuevamente. Esto sí voy a dejarlo aquí afuera porque voy a necesitar, y el usuario de TO también voy a necesitar. Bien, bueno, primero voy a recuperar el código 3. Entonces usuario de TO punto, cargaría el ID correspondiente, código 3, y luego le invocaría al usuario dado punto recuperar registro, le pasaría el DTO y él tendría que devolverme el objeto, un objeto ciudad DTO también. Entonces aquí voy a crearme un objeto de momento.
y luego presente. El ID p.getID. El siguiente es nombre, usuario. Get usuario. El tercero sería la clave. Como esto es algo académico nada más, yo puedo mostrar la clave, ¿verdad? Pero en algo profesional evidentemente esto tiene que estar totalmente encriptado y no se tiene que mostrar. Esto sería el perfil. Y aquí sería de punto, tendríamos que llegar al get perfil punto y ahí al get descripción, por ejemplo, si queremos mostrar la descripción, o si queremos concatenar el valor ID más el valor descripción, sería mostrar esto más, voy a ponerle acá un guión medio, más de punto get perfil punto get descript. Entonces de esa manera yo estaría llegando a los getters correspondientes del objeto perfil para que me recupere el ID y la descripción. Entonces el siguiente sería el de funcionario, y aquí la misma cosa, pero en vez del get perfil sería el get funcionario. Entonces esto me recuperaría el ID del funcionario. Yo quisiera mostrar su número de cédula. También me interesa mostrar su nombre y su apellido. Los nombres. Entonces, así que una concatenación importante ahora. Entonces esto ejecutaría y el resultado sería el usuario 3. El usuario en sí se llama test, la clave de ese usuario es 321, el perfil tiene administrador y el funcionario en sí tiene código 1 y el número de cédula es este, el nombre es este y el apellido es este. Entonces de esa manera estoy comprobando que también está funcionando mi test. Si le cambio el código 1, le he hecho run file, el código 1 debería traer, bueno, el usuario es J Costa, mi clave 123, pero el perfil es exactamente el mismo. Y el código 3, el código 2 también debería de ser los perfiles y el usuario el mismo, pero el usuario, perfil y funcionario es el funcionario ya es otro. El usuario es A Costa, la clave 123, es perfil es invitado y el funcionario es Alejandro Acosta. Entonces de esa manera estamos viendo cómo tendríamos que recuperar los valores y cómo trabajar con los objetos aquí. Y esto mismo tendríamos que meterlo dentro de un for para el momento de invocarle al recuperar registros. Vamos a ponerle idea para que no dé ningún problema aquí. Y todo esto que está aquí vamos a copiar y vamos a trasladarla dentro del for. Esto vamos a comentar y va a quedar de esa manera. Entonces acá lo que le podría ponerle al último es un separador y ejecuta. Entonces el ID 1
pertenece a esto con estos datos. Acá tenemos el ID 2 y aquí tenemos el ID 3. Bien, entonces de esta manera codificamos todas las operaciones y como siempre testeamos dichas operaciones. Esto queda totalmente comentado aquí para que ustedes puedan visualizar cuando levante el proyecto. Bien, entonces señores, el día de hoy ya empezamos a introducirnos a entidades que poseen claves foráneas y en contrapartida vimos cómo trabajar a nivel de objeto, a nivel de Java con esas entidades o representando esas entidades, de tal manera que en la siguiente sesión vamos a volver a hacer la práctica y si todo va bien, en el mejor de los casos, el próximo sábado tendríamos que estar nosotros introduciéndonos ya a lo que sería cabecera de detalle. Entonces de ahí vuelvo y repito la importancia de la práctica y la importancia de que me vayan indicando si se va entendiendo o si necesitan otro tipo de refuerzo, otro tipo de explicación, otro tipo de ejemplo. Es importante que vayan replicando porque yo ya también ya voy a ir pidiendo los avances de sus proyectos y le voy a ir dando puntuación a dichos avances. De mi parte, por hoy ha sido todo. Si ustedes tienen alguna consulta, dejo el micrófono abierto para que puedan realizarlo. Bien, muchas gracias señores por su atención el día de hoy. En un rato voy a estar levantando el video en el grupo y también va a ir resguardándose esto todo en la plataforma de la facultad para que quede evidencia de los trabajos que vamos haciendo sesión a sesión. Buen resto de jornada, buen fin de semana. Hasta la próxima.